Buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar continuidad a esta octava Semana Nacional de las Ciencias Sociales. Nuestro siguiente ponente es el doctor Manuel Escobedo de Luna y nos va a presentar su ponencia, La desigualdad de la riqueza en el México contemporáneo. Pero antes de darle la palabra al doctor Manuel Escobedo, me voy a permitir dar su semblanza curricular. El doctor Manuel Escobedo de Luna es doctor en estudios socioculturales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es profesor investigador de la maestría en etnología y estudios comunitarios y del doctorado en humanidades con especialidad en patrimonio y cultura para la paz de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CICITI desde el año 2023 y es autor de varios artículos científicos en revistas arbitradas en temas relacionados con la desigualdad socioeconómica en México y el mundo, la pobreza extrema, los trabajadores en pobreza, la extrema acumulación de las cúpulas sociales, la desigualdad de oportunidades, la nula movilidad social ascendente, las transferencias gubernamentales y las privaciones sociales. Bueno, le damos la palabra al doctor Manuel Escobedo de Luna para presentar su ponencia, La desigualdad de la riqueza en el México contemporáneo. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por asistir. Este, bueno, comenzaremos ya con esta conferencia que yo denomino la desigualdad de la riqueza en el México contemporáneo, porque creo que es un tema muy relevante y creo que México, algo que lo puede identificar socialmente, políticamente, es la desigualdad, digamos que histórica. ¿Sí? Por favor, siguiente. Ok, bueno, yo pongo aquí, por ejemplo, esta primera frase que dice, la desigualdad traza el modus vivendi de las personas. Ok, la desigualdad en México, sí, no como en otros países, sí, es muy diferente. ¿Por qué? Porque en México, dependiendo la clase social donde tú naces, sí, es la clase social donde prácticamente te quedarás de por vida, sí. Hay un 90-95% de probabilidades en que tú en la clase social donde tú naces, ahí te quedas, ¿sí? Siguiente, por favor. Sí. Algo muy relevante también que podemos denotar dentro de estos puntos, ¿sí? Es que en México no existe esta parte que le llaman el goteo económico, ¿sí? Cuando la parte política, la parte económica se enfoca en crear este tipo de cuestionamientos que se enfocan en esta parte del goteo, donde ayudan a las clases más ricas, donde seguramente puedan ayudar y crear un goteo hacia las clases más bajas, realmente en México no existe, ¿sí? Y ahorita más adelante lo vamos a ver, porque realmente es que no ocurre este tipo de cosas, ¿sí? Y como yo lo decía, México es un país que se estableció en la desigualdad, desde la colonia, desde la independencia, después de la revolución, 100 años de priismo, que estuvimos hablando, escuchando un poquito con el doctor, ¿sí? Y actualmente el sistema social es igual, ¿sí? Pocas personas, ¿sí? Muy ricas y miles, millones de personas, ¿sí? La mayoría de las personas en pobreza, ¿sí? Siguiente, por favor. Y algo muy relevante es que en México o en Zacatecas o en cualquier lugar tenemos una perspectiva de la desigualdad muy errónea, ¿sí? Todos en México, todos en Zacatecas pensamos que somos clase media. Sí, así es. Y el problema es que realmente la mayoría de la población es pobre en México, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver por qué, ¿sí? Realmente la clase media en México solamente ocupa, desde mis análisis que he estado realizando, un 10% de la población. Y Zacatecas, como es uno de los estados más pobres del país, solamente un 6% podría ser considerado de clase media, ¿sí? Y yo le digo a esto que es un espejismo mexicano de la clase media donde todas las personas tienen este tipo de perspectiva. Desde una forma más sociológica,
se construye, como yo digo aquí, con este aspecto de Berger y Luckmann de la parte de la construcción social de la realidad, donde las personas, dependiendo el lugar donde viven, ¿sí? Es que ellos construyen su perspectiva. Entonces, como en México todos somos pobres, el que es un poquito menos pobres, digo menos pobre, pues él obviamente él se cree o rico o de clase media, ¿no? Es algo que pasa. Y entonces, como digo aquí, la movilidad social en México, ¿sí? No existe, realmente no existe, ¿sí? Porque realmente la mayor parte de las personas en México trabajan, ¿sí? Si tú trabajas y tus ingresos, la mayor parte de tus ingresos son de trabajo, no eres rico, ¿sí? A lo mejor eres clase media, puede ser, pero digamos que existe una gran probabilidad de que tú seas de clase pobre, ¿sí? Entonces la movilidad realmente no existe. Puede ser que exista una movilidad, pero descendente, o sea, que tú estés en un rango un poquito más alto y que disminuya, pero de que subas a un rango más alto es casi, digamos que imposible. Esas, digamos, esas historias de las telenovelas mexicanas de los años 90 realmente en México no existen, ¿sí? Ok, y algo muy, muy relevante, ¿sí? La herencia, la herencia marca un punto de inflexión muy relevante en la sociedad y para las personas y en un futuro, ¿sí? Dependiendo del lugar donde tú naces, es el lugar donde prácticamente tú vas a morir, ¿sí? Por las conexiones, por, digamos, las capacidades, capabilities que dice Amartya Sen, por ejemplo, que te genera a lo mejor crecer en una familia con más ingresos, ¿sí? O menos ingresos, ¿sí? Y también las grandes cúpulas o los más ricos o las personas que tienen más ingresos atribuyen su bienestar o sus logros personales a la meritocracia, cuando realmente lo observamos dentro de los datos es que no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, puse un mosaico de la desigualdad que yo realicé. Antes que pasar a los datos, en el quiero explicarles que yo todos estos datos, ¿sí? Con excepción creo que de uno que tengo ahí, son datos que yo realicé mediante encuestas, ¿sí? De INEGI, mediante microdatos, análisis de microdatos, análisis de cuentas nacionales de diferentes años, para poder generar este tipo pues de conclusiones, ya sean cuantitativas o cualitativas, dependiendo de lo que, digamos, ahí quería encontrar. Entonces, digamos que este mosaico sería México, toda la población de México, ¿sí? Aquí digamos que los estamos dividiendo en 100 estratos diferentes a toda la población mexicana. El estrato, o digamos, más rico, que es el 1% más rico, le tocaría toda esa parte de la riqueza, como un 30%, pero estamos hablando de riqueza de ingresos, es decir, solamente un ingreso líquido, solamente, ¿sí? Si nos vamos, digamos, al que sigue, que sería el centil 99, ya tiene muchísimo menos. Y así nos vamos todos, ¿sí? Solamente a lo mejor los azules y los morados se podrían considerar como una clase social un poquito más opulenta, ¿sí? Que tienen a lo mejor una capacidad de gasto más grande, una capacidad de ahorro también, ¿sí? Pero si nos vamos hasta los últimos, o sea, son realmente estratos que tienen una mínima cantidad de ingresos. Un 0.003%, por ejemplo, tiene el último estrato. Sí. Siguiente, por favor. Ok. Este es el único dato que, por ejemplo, yo no pude obtener. Bueno, yo no lo obtuve, pero sí eh, lo tuve del Banco Mundial, donde están investigando que en el año 2024 México era la 12ª economía más poderosa del mundo. ¿Sí? Sin embargo, bueno, con 1.8 billones de dólares y con un PIB de 14.154 dólares. ¿Sí? Sin embargo, ese mismo año que yo acabo de hacer los análisis en la CENIC, ¿sí? El 90% de la población, ¿sí? O sea, los primeros 9 deciles del 1 al 9, ¿sí? Promedian 4.700 dólares anuales. Es decir, una diferencia muy marcada, ¿sí? Que se van a ir obviamente a las cúpulas más altas. Es decir, si hacemos esta comparativa desde el principio, ¿sí?
nos damos cuenta que toda la riqueza más bien está en la parte de arriba. Y es lo que estábamos hablando ahorita. A pesar de que exista crecimiento económico, cuando existe ese crecimiento, siempre se va prácticamente a la cúpula. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y para poder hacer estos análisis, y que muchos utilizan la CENIC solamente, creo que es erróneo. En México no tenemos derecho, digo, no tenemos acceso a los datos fiscales, entonces no podemos saber cuántos son los ingresos que realmente tienen los más ricos, los millonarios. Lo que hacemos es hacer ahí, digamos, ajustes mediante datos, mediante algunas ecuaciones, para poder generar más o menos cuántos son los ingresos que obtienen las personas más ricas, ¿no? Por estas dos cosas que son el subregistro y el subreporte, porque obviamente es casi imposible que puedan entrevistar a Carlos Slim, ¿no? O a Salinas Pliego, ¿no? Pero pues a las personas, digamos, de toda la demás parte del país, obviamente pues tienen una probabilidad más alta, ¿no? ¿Qué más? El pobre es pobre porque quiere, muchas personas piensan eso, ¿sí? Y que obviamente no es cierto, ¿sí? En México las personas pobres trabajan, inclusive trabajan muchísimo más que el promedio, ¿no? Es lo que le llamamos lo que son los working poor, ¿no? A pesar de que trabajen 8 o 10 horas al día, ¿sí? Sus ingresos no son altos para poder salir de la pobreza. Es un problema muy grave que tenemos, por ejemplo, en México, que digamos se deriva de la desigualdad. Siguiente. Y algo también, si nos vamos al otro polo, ¿sí? Es que las personas más ricas en México es muy diferente a otros países, donde se han hecho, a lo mejor, ricos por empresas. En México se han hecho, bueno, también por empresas, pero por monopolios, por prácticas usureras, ¿sí? Y por la extracción de recursos naturales, ¿sí? Monopolios, por ejemplo, pues todos a lo mejor utilizamos la telefonía misma, ¿no? De toda la vida, ¿no? Prácticas usureras donde vas a alguna tienda de aquí del centro de Zacatecas o de cualquier lugar y te venden una televisión a 3 o 4 veces el precio, ¿no? Unos chiquitos, así es, ¿no? Y también la extracción de recursos naturales, que creo que debería ser algo más beneficioso para toda la población mexicana, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces lo que les decía, la pobreza realmente es una consecuencia de la desigualdad. Siguiente, por favor. Y bueno, esto ya lo hemos tomado, la capacidad de ahorro realmente en las personas que no tienen los suficientes ingresos realmente es nula, ¿sí? Si nos vamos a ver la imagen que está de aquel lado, que también es, es parte de uno de los artículos que he publicado recientemente, la mayor parte de los ingresos de todos los mexicanos, bueno, de la mayoría de los mexicanos, se gasta en alimentos. 2/3 partes por, por lo regular, entre 2/3 y la mitad de los ingresos se gasta en ello, ¿sí? Servicios de la casa, telefonía, pero algo sí muy, muy relevante es que prácticamente las personas no gastan dinero, por ejemplo, o no tienen para esta parte del ocio, ¿no? Eso digamos que también es algo muy, muy relevante cuando analiza las encuestas, a diferencia de los estratos más altos, ¿sí? Entonces, para poder hacer estos análisis, les platicaba, yo lo que hice fue analizar primeramente, bueno, estructurar las encuestas de ingreso-gasto y luego con esas mediante una ecuación poder abordar o integrar los ingresos de las cuentas nacionales que estaban, digamos, dentro de la CENIG, ¿sí? Porque era, digamos, lo que capta la ENIG es como una quinta parte de los ingresos que tenemos en el país. Pero lo que no capta la ENIG, ¿sí? Prácticamente son ingresos del capital, ¿sí? Entonces, yo lo que hacía más era ver por clase social, yo los dividí en 7 clases sociales, desde miseria, pobreza extrema, pobreza moderada, pobreza, no, clase insolvente, clase vulnerable, clase media, la clase opulenta y los millonarios, ¿no? Los que digamos que ya tienen más de 1 millón de dólares al año, que les llaman los HNWI, High Net Worth Individuals, ¿sí? Y digamos, donde ellos ya no tienen punto de, digamos, de tope hacia arriba, ¿no? Entonces, esos son más o menos los rangos de ingresos que obtenían las clases en el año pasado, el año 2024, por año, ¿sí? Desde la miseria, ¿sí? Hasta
los millonarios, ¿sí? Si ustedes ya más o menos saben ahí lo que percibieron, a lo mejor pudiera que se instalaran en una clase social, sí, pero como les decía, la clase social, la clase media solamente se atribuye a un 10% de la población desde los análisis que yo pude realizar. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son estas características de las clases sociales que yo determiné? Primeramente, pues digamos la miseria y la pobreza extrema, que pues digamos tienen un promedio de 2.4 integrantes. Como antes se pensaba que las personas más pobres eran los que tenían como que muchísimos hijos, realmente es al revés, ¿no? Son los que tienen menos integrantes, pero hay más personas de 65 años y más. Es un problema muy grave actualmente con los más pobres. Siguiente, por favor. La clase social más abundante en México es la pobreza moderada, ¿sí? Que digamos que abarcaría casi todo, la mitad de la población mexicana, sin, digamos, contar a la población más pobre, ¿no? Aquí yo denomino que son 52 millones de personas. Y algo, digamos que, o una creencia que se tiene, es que las personas más pobres no trabajan. Y no, más de la mitad de los ingresos de las personas más pobres provienen del trabajo, ¿no? Aunque la mayoría de esas personas se dedican obviamente a la agricultura, pero sí trabajan, ¿no? El 86%, por ejemplo, de estos hogares tienen al menos una persona ocupada, ¿no? ¿Y dónde se ubica la mayor parte de esta población? ¿Sí? O digamos, no que se ubique, sino que la mayor parte de su población puede considerarse de esta clasificación, ¿sí? Son Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Tabasco y Zacatecas. Sí. Zacatecas es un estado que a pesar de que está en el norte, es el estado más pobre del norte del país. Sí. Y después vienen unas clases que son las como vulnerables, insolventes, que yo les llamo así, y que, digamos, también se dedican a trabajar. Sin embargo, son clases sociales que están un poquito más arriba de la pobreza moderada, pero tampoco se les puede atribuir, digamos, que están dentro de una clase media. Son clases insolubles y vulnerables. Y como termino aquí, el ahorro realmente es mínimo y digamos que este, la mitad o más de la mitad de los hogares, ¿sí? Presentan problemas con el hambre, ¿sí? Desde problemas graves de no tener dinero para poder comer alimentos hasta problemas, digamos, moderados, donde, digamos, lo único que comen puede ser harinas, ¿sí? O refrescos, ¿sí? O sea, desde esta magnitud tenemos esta información que realmente la podemos obtener desde todas las ENIC, ¿sí? Bueno, y la clase social, como ya determinaba, no es una clase social muy abundante, sino solamente representa un 10% de los hogares, pero esta clase social realmente en un punto es muy endeble porque digamos que sus ingresos los obtienen principalmente del trabajo, ¿no? Como les decía al principio, cuando una clase social, sus mayores ingresos los obtienen del trabajo, realmente no es una clase rica. Algunos de los principales trabajos de la clase media, por ejemplo, es que se dedican a ser profesores, ¿sí? Este, algunas pertenecen al sector público, en el trabajo, ¿sí? O a la administración pública federal, ¿sí? Siguiente. Y la mayor parte de la clase media se concentra en los estados del norte del país, ¿sí? Con excepción de Zacatecas, donde ya les decía, solamente un 6% de la población se puede considerar como clase media en nuestro estado. Sí. Y algo muy relevante es que la clase media sí está muy lejos de las verdaderas élites en el país, sí. Y digamos que también muy importante, solamente la mayor riqueza que tiene la clase media es su casa. A diferencia de los donde ya, digamos, son dividendos, empresas, sí, propiedades. Y las clases ricas son las clases sociales más desiguales. Es la clase social, digamos que el 1% más rico en México es igual
digamos, de la parte más alta del 1% a la más baja, que del 99, que del percentil 99 al percentil 1, por ejemplo, ¿no? La desigualdad es muchísimo más alta entre ellos. ¿Por qué? Porque en este percentil, ¿sí? Sí, ok. En este percentil se encuentra tanto Carlos Slim como a lo mejor una persona que tiene una empresa a lo mejor importante en algún lugar, pero la diferencia de ingresos es sumamente alta, ¿no? Y algo muy importante, les decía, la mayor parte de sus ingresos provienen de la renta. Cuando nos vamos a la parte más baja de las clases opulentas, por lo regular es como un 30-40% de ingresos de renta. Pero conforme va ascendiendo, los ingresos de la renta van aumentando. ¿Sí? Ok, bueno, esto digamos que ya es un análisis de correspondencia que yo realicé también con base en los ingresos para ver dónde estaban, digamos, que cada clase social dentro del país. ¿Sí? Y como ustedes pueden ver, dentro del círculo, como dice aquí, ¿sí? Aquí se relacionan la mayoría de las clases sociales del país. El 90% de las personas en México están dentro de estas clases sociales y que realmente son muy parecidas. La clase media, la clase vulnerable, la clase pobre, son muy parecidas. Solamente hay 4 clases que yo ahí, digamos, sacaba ahí del circulito que no están dentro ahí, que no son parecidas. Obviamente la miseria, donde digamos que prácticamente los ingresos son nulos, digo, y la pobreza extrema por este lado, y obviamente los más ricos, los millonarios o los opulentos. Si ustedes se fijan, es muchísimo más cercano llegar a la miseria de la clase media que de la clase media a una clase opulenta, por ejemplo, ¿no? Por eso les decía, es más probable que una persona que a lo mejor tenga ingresos adecuados, altos, pero no tanto de la opulencia ni de la riqueza de los millonarios, ¿sí? Pueda caer en problemas tanto de pobreza extrema, o pueda tener digamos, una movilidad social descendente. Aquí, digamos, les digo, confiere el 90% de toda la población de México. Y entonces, ¿de dónde provienen los ingresos? Es lo que yo les decía. La mayor parte de los ingresos de las clases más pobres provienen del trabajo, que es el color verde, ¿sí? Y la renta es al revés. Cuando digamos, los estratos son más pobres, los ingresos de renta realmente son nulos. Pero cuando son la parte más ricos, se fijan, es la mayor parte de ellos, ¿sí? Es decir, realmente los dividendos, el heredar terrenos, el heredar propiedades, ¿sí? Acciones es lo que realmente genera la ganancia de los más ricos, ¿sí? Y todo esto es, digamos, con base en las CENIG últimas, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces, yo describo que en México pues existe un sistema de trabajo, necesidades satisfactorias, que lo que realiza realmente es que la riqueza más bien, en vez de crear un goteo económico como de arriba hacia abajo, más bien se está haciendo como de abajo hacia arriba. Es decir, el trabajo, en vez de generar a lo mejor beneficios para las personas más bajas, crea como una forma, como, no sé si llamarle como evaporación, yo creo, de las clases más bajas hacia arriba, donde digamos que el trabajo se acumula, pero va llegando a la siguiente clase social. Siguiente, por favor. Hasta llegar a los, digamos, multimillonarios, ¿no? Es decir, digamos, los ingresos pasan por las clases sociales que se van yendo hacia arriba, y digamos que sin trabajar, ¿sí? Porque hay algo que eso sé que hay que notarlo, sin trabajar generan ingresos muchísimo más altos que personas que trabajen toda su vida. Y entonces, cuando se acumula todo esto, ¿sí? Genera ese tipo de cosas, ¿no? O sea, si vemos este gráfico del ojo que le llamo así yo, la parte blanca, que es el milésimo más rico de México, ¿sí? Obtiene el 13%, por ejemplo, de la riqueza, ¿no? El milésimo, la milésima parte más rica de México tiene el 13%, ¿sí? El 1%, que digamos que ya es
El siguiente circulito gris, ¿sí? Si fijan, la parte menos rica del 1%, que sería pues el 90% del 1%, ¿sí? Obtiene ya lo restante, que serían, ¿cuántos? 17%. O sea, realmente la acumulación es tan alta en los estratos más pequeños, más altos, más ricos, ¿sí? Que dentro aunque los estratos sean grandes, digo pequeños, la riqueza se va muchísimo hacia arriba, ¿no? La parte ya que sigue más oscura sería como el decil más rico de México, y ya los demás, digamos el 90% de más, ¿no? O sea, realmente la riqueza está acumulada realmente en algo muy pequeño en México, ¿no? O sea, lo podemos observar aquí con este gráfico del ojo, ¿no? Siguiente, por favor. Sí. Y entonces llegamos a este tipo de comparaciones que yo estaba realizando, que decía, pues, ¿qué es lo que está realmente ocurriendo con el ingreso de la renta, con el ingreso del trabajo? Si realmente esto es ético, ¿no? En nuestro país. Y pues me puse a hacer, digamos que algunas adecuaciones, y lo voy a leer esto sí. Dice, el centésimo más rico representó la magnitud de los 67 centésimos más pobres, ¿sí? Es decir, ese estrato es 67% de las personas más pobres del país, ¿sí? No, todavía no le cambio, todavía no le cambio. Es decir, 1.3 millones de personas más ricas de México obtuvieron los mismos ingresos que los 80.1 millones de personas más pobres, 2/3 partes de México, ¿sí? O sea, fíjense la magnitud. Siguiente, fíjense, el milésimo más rico tuvo, no lo cambie, por favor. No. El milésimo más rico tuvo un ingreso similar a la tercera parte más pobre de México. ¿Sí? Una familia que perteneció al milésimo más rico sin trabajar obtuvo los mismos ingresos que 329 familias de clase baja donde sus ingresos provienen principalmente del trabajo. O sea, así está la desigualdad. Y fíjense, un hogar de la mitad más pobre de México tendría que trabajar 250 años para poder obtener los mismos ingresos obtenidos desde el capital en un año del 1% más rico, ¿sí? Pero un hogar de la mitad más pobre tendría que trabajar 1,450 años para poder obtener los ingresos de un año del milésimo más rico. O sea, así de, digamos, así de desigual es nuestro país. Sé que es triste, ¿sí? O a lo mejor, no sé, puede como enojarnos, ¿no? Pero estos datos son reales, ¿no? Ahora sí, siguiente. ¿Dónde se encuentran la mayor parte de los más ricos? Pues obviamente Ciudad de México, como decía, en el norte, ¿sí? Nuevo León, ¿sí? Los estados de allá. Y siguiente, por favor. Ahora sí, a diferencia, ¿dónde se encuentran los más pobres? Pues digamos acá en el sureste mexicano, ¿sí? Los que tienen ya la mayor parte y del norte, pues el que se ve más oscurito es pues nuestro estado Zacatecas, ¿verdad? Como les decía, es donde tenemos o tenemos una mayor parte de población en pobreza. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque también estábamos hablando más bien, escuchando con el doctor Héctor, cómo la concentración de la riqueza se está haciendo todavía más concentrada en las cúpulas, ¿no? ¿Cómo o qué es lo único que puede afectar o qué es lo que ha estado beneficiando que disminuyan la riqueza en las cúpulas? Las crisis. Es lo único que parece que pueda a lo mejor como disminuir el poder de los más ricos. ¿Por qué? Porque políticas realmente no se han hecho. Eh, Creo que tomaba un punto importante el doctor, donde digamos que había como una reforma fiscal a los grandes ingresos. Realmente no hay alguna en México, ¿sí? Entonces, lo único que puede a lo mejor opacar la desigualdad sería una crisis, ¿no? Aquí podemos, por ejemplo, podemos observar que en el 2008 la diferencia era más baja. O sea, esto es de un trabajo que terminé hace varios años, pero la tendencia iba hacia arriba, ¿no? O sea, en la crisis 2008
la riqueza del 1% era del 27%, pero cuando se empezó a estabilizar, ¿sí? La desigualdad empezó a crecer, ¿no? Y por ejemplo, aquí hace una comparativa de cuánto equivalía el 1% en, digamos, porcentaje, digamos, de percentiles, ¿no? En el 2020, el 1% tenía la misma riqueza que el 93% más pobre, ¿no? Siguiente, por favor. Y con el milésimo pasaba lo mismo, ¿sí? En el 2008, tiempo de crisis, ¿sí? Digamos, el porcentaje o el ingreso relativo era de un 8.1%, se parece que se mantiene estable hasta el 2012 y más o menos en algo, en tiempo después, ya empieza, digamos, a crearse de nuevo una acumulación. Si lo vemos allá en el número de milésimos similares, va igual, ¿no? O sea, va la tendencia hacia crear una mayor acumulación en las grandes cúpulas, ¿no? Siguiente. Y esta va al revés, ¿no? Pero esta es sobre los high net worth individuals, que son los multimillonarios, los más ricos de México, cómo va modificándose. Y lo que está pasando es que las personas que tienen más ingresos, que yo le pongo aquí los más HNWI, que son los que tienen más de 10 millones de dólares de ingresos por año, ¿sí? Están realmente acaparando a los demás, ¿sí? Es decir, si hay multimillonarios, pero los que son más ricos están haciéndose, digamos, más ricos, ¿sí? Están disminuyendo también los demás, pero los más ricos están haciendo todavía más ricos. Es decir, la acumulación que se está creando en México, creo que es una acumulación sin precedentes, o sea, que año con año la estamos haciendo todavía más grave y que creo que al final de cuentas no existe un goteo para las, digamos, demás clases sociales. Entonces, como conclusión, a ver si se puede ver, los impuestos progresivos no han beneficiado a la población pobre o endeble, ¿sí? En realidad lo que ha pasado es que las clases medias o vulnerables han perdido su ingreso relativo que se ha trasladado a las clases más pobres, ¿sí? En un futuro puede ser que la clase media disminuirá considerablemente, se convertirán en pobres y los más ricos serán más ricos, ¿sí? Existe una gran parte de la población que no alcanza a tener los mínimos ingresos para dejar la pobreza. Los ingresos por transferencias han ayudado a, a pasar de ser pobres extremos a ser pobres moderados realmente, los ingresos por transferencias, ¿sí? Eso ya hablamos, los ricos más ricos han hecho gracias a monopolios y a las prácticas usureras, ¿no? Y los impuestos, algo así muy importante, creo que el impuesto sobre la renta, sobre los grandes capitales, debería ser más regulado, ¿sí? La capacidad de ahorro de las personas que no son ricas es nula y digamos que esto que vimos al final, se tendrían que trabajar cientos de años de las personas más pobres para poder tener los mismos ingresos de una persona de la clase rica en un año, ¿sí? Y con esto concluyo esta pequeña información. Gracias. Muchas gracias por la